En el transcurso de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un educador cambiar de método de educación. Un educador no tiene sentido del fracaso, precisamente porque se cree un maestro. Quien enseña manda. La frase con la que doy inicio este podcast sobre la crítica a la escuela tradicional es una frase acuñada a Bachelard y hace hincapié en el reflejo de una educación tradicional, como un maestro que ha dado clases durante muchos años se acostumbra a cierta rutina, a cierto modo de trabajar en el salón de clases, que acepta sus métodos como válidos y no cambia. Cambian sus alumnos, cambian los tiempos, cambian las épocas, pero su modelo de enseñanza no cambia, pues esto es lo que se refiere a una escuela o una pedagogía tradicional. Si bien la educación tal como la conocemos hoy fue concebida eh, en aras de la revolución industrial, ya ahorita estamos viviendo una revolución de la información y pues esa educación que se concibió en la revolución industrial ya no tiene cabida en la revolución de la información. No hablar del sistema aprende en casa que se está viviendo ahora en el contexto de la pandemia. Hace aproximadamente 20 o 30 años que esta educación tradicional parece que ya no funciona como tal, pero no se le han hecho muchos cambios. Alumnos que aparentemente no quieran aprender, profesores que no saben cómo captar su atención, directivos que no pueden gobernar la institución, padres de familia que ya no acompañan a sus hijos, todos estos son componentes de cambios que en distintos niveles de intensidad han afectado a la educación en gran parte del mundo. Eh, Crítica a la escuela tradicional. El papel del maestro. El maestro es el centro del proceso de enseñanza. Informa conocimientos acabados. El maestro es la base del éxito de la educación. En la escuela tradicional, el maestro juega un papel protagonista de la enseñanza, como el responsable de la gestión educativa, como la figura que representa poder. Eh, Hoy la escuela perdió el impacto educativo que tenía, y todos los que concurren a ella parecen participar de una ceremonia en la que nadie cree, pues antes el maestro tenía una autoridad en el salón, una autoridad en la escuela, en la comunidad. El maestro representaba una figura de poder, de autoridad, de respeto, pero al parecer a partir de la década de los 80 y de los 90, esa, ese impacto que tenía la figura del maestro empezó a perder fuerza. Tenemos que rescatar esa figura del maestro. Quizá ha sido uno de los componentes positivos de la pedagogía tradicionalista que tenemos que rescatar como docentes. La escuela es el medio de transformación ideológica y cultural cuyo propósito es formar a los jóvenes, enseñarles los valores y la ética prevaleciente. Representa una organización minuciosa del conocimiento, sin tener en cuenta los intereses ni la evolución psicológica del alumno. Así está concebida la escuela en el modelo pedagógico tradicional. El aprendizaje se reduce a repetir y memorizar. La acción del alumno está limitada a la palabra que se fija y se repite, conformando una personalidad pasiva y dependiente. Tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos.
Se exige una memorización. Se rechaza la idea del memorismo. El hecho de que la educación se rija por un manual escolar donde especifica que los alumnos deben saber y evitar cualquier iniciativa o espontaneidad por parte de los alumnos. La escuela tradicional se caracteriza por el magistrocentrismo, el enciclopedismo, el verbalismo y la pasividad. Para la escuela nueva, la enseñanza debe basarse en los intereses y las necesidades de los alumnos. Se debe enseñar la teoría vinculada a la práctica, donde el profesor ocupa un papel que guía a los alumnos, centrando la enseñanza en el alumno como el protagonista del aprendizaje, caracterizándose como paidocentrismo, muy contrario al magistrocentrismo en la escuela tradicional. En cuanto a los contenidos de enseñanza en la escuela tradicional, estos se ofrecen como segmentos fragmentados, desvinculados de la totalidad. Muchas veces estos contenidos no tienen nada que ver con la realidad del alumno, y aquí es donde muchas veces éste pierde el interés por el aprendizaje. Se realizan pocas actividades de carácter práctico, se evalúan los resultados a un nivel reproductivo. El método es fundamentalmente expositivo a un grupo presencial. En la escuela nueva se prescinde en lo posible de los libros, y la escuela es la vida misma, lo que incluye la convivencia. Los alumnos demuestran los conocimientos adquiridos a través de conferencias, presentaciones, demostraciones, redacciones, etc. Esto lo vamos a estar viendo reflejado en el contexto actual de la contingencia y el aprendizaje desde casa. La transmisión verbal de un gran número de información, donde no hay experiencias vivenciales, es característica de la escuela tradicional. Las clases suelen ser temáticas y se apoyan en el lenguaje verbal y visual. La interacción es ante todo bidireccional, profesor hacia el alumno, y raramente grupal o alumno-alumno. Las ventajas de este sistema son una clara transmisión de nuevos conceptos, un fácil control de los resultados obtenidos y una transparente calificación de los mismos. La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado. Los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento. La mayoría de las escuelas siguen un sistema tradicional de enseñanza. Las clases se imparten a grupos compuestos por alumnos de las mismas edades. Se impone un sistema basado en notas y conocimientos por asignaturas. El profesor es una figura central que imparte una asignatura determinada en el ámbito de un curso, de una forma sistemática. La escuela tradicional ha sido víctima de las profundas transformaciones ocurridas a lo largo de la última parte del siglo XX, que alteraron bruscamente la manera de ser de los más jóvenes. Sin poder reaccionar frente a esos cambios, su estructura se ve permanentemente desbordada por demandas que no puede satisfacer. Una de las grandes transformaciones tiene que ver con la manera en la que circula el conocimiento en la actualidad. En el pasado, la principal fuente de aprendizaje y de descubrimiento intelectual era la escuela. Pero con el avance de los medios de comunicación y la era del Internet, la relación de los jóvenes con el conocimiento dio un giro, y a los maestros les cuesta cada vez más competir con lo que ofrecen estos nuevos difusores, pues el conocimiento está al alcance de un clic en un dispositivo móvil. Tenemos nuevos actores, nuevos jóvenes que van a la escuela, pero un modelo completamente anterior.
La explicación de los docentes es que los alumnos no quieren estudiar, que las familias se están desintegrando y que los niños están desadaptados. Pero los jóvenes lo ven diferente. Dicen que lo que les enseñan los maestros no es interesante, que es aburrido. Entonces los intereses de ambas partes están enfrentados. La escuela tradicional era más exclusiva y dejaba a muchos sectores de la sociedad afuera. En las últimas décadas se avanzó mucho en corregir esa desigualdad y se ha logrado incluir a casi todos con las nuevas políticas educativas. Hoy tenemos a 40 sujetos con distintas características e historias familiares muy diferentes conviviendo en un salón de clases. Entonces, las necesidades son muy diferentes. Para ir haciendo frente a la pedagogía tradicional, en la nueva escuela, el principio pedagógico de interés exige que los propios temas que se escojan deben ser tomando en cuenta la experiencia del niño, de las necesidades del alumno y sus funciones. Pues desde principios del siglo XX muchos autores, muchos investigadores en el área de la educación y de la psicología han aportado teorías para cambiar el sistema educativo tradicional y lograr mejoras en el sistema educativo. Todos esos pedagogos que trabajan en la primera mitad del siglo XX quieren romper con la pasividad de los alumnos y alcanzar finalidades educativas por medio de las actividades basadas en el interés, en el entusiasmo, en el compromiso y la identificación con las tareas. También en lograr un mayor aprovechamiento de los programas escolares y lograr así una autonomía y ayuda mutua entre maestros y alumnos. A manera de reflexión, en la escuela queremos lograr que los alumnos aprendan y aprendan bien. Considero que esta es la mayor preocupación de un maestro, pero preferimos seguir con las mismas rutinas escolares, como en la escuela tradicional, pues el programa nos exige ver todos los contenidos de la planeación. El problema no son los contenidos mismos, sino la manera de verlos. Parece como si les diéramos una embarradita de pintura a los temas en clase, que con el tiempo se les va a caer. Y luego nos seguimos quejando de que los alumnos no aprenden, de que son distraídos y que no les interesa. Enseñar es contagiar a los alumnos el entusiasmo del maestro, en el supuesto de que éste sabe y goza lo que enseña. Un maestro con deficiencias no podrá entusiasmar a los alumnos. Por eso tenemos que empezar por reconocer las deficiencias que tiene uno como maestro. Hay contenidos que no dominamos bien, pero nos da miedo reconocer que no sabemos. Creo que es lo primero que hay que cambiar, quitarnos ese miedo. Pongo mi ejemplo. Cuando cursaba el 6º grado de primaria, no sentía confianza de decir que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien me explicara o me ayudara a resolver dudas. Tenía miedo de que los demás se dieran cuenta de que yo no sabía algo y pensaba que me iban a juzgar. Lo superé cuando vino un maestro nuevo y me ofreció su ayuda, donde a cada alumno le daba una atención personalizada, de acuerdo a sus necesidades. Eso me ayudó a sentir más confianza para externar mis dudas. Nunca me atreví a pedirle ayuda a mis compañeros. Fue más fácil para mí pedirle ayuda a ese nuevo maestro, a ese alguien que no estaba en mi escuela. Para dar respuesta a los desafíos de la nueva escuela, ésta debe de profundizar en la flexibilidad de su organización, en la capacitación de los maestros, en la utilización de los recursos más diversos y actuales,
donde entra inevitablemente el mundo digital, y en la atención personalizada de cada alumno, de velar por sus necesidades, de modo que colabore a compensar las desigualdades sociales en vez de profundizarlas. Les agradezco que me hayan escuchado y me despido de ustedes no sin antes pedirles que se suscriban a mi canal y regularmente estaré subiendo contenido para reflexionar sobre la práctica docente. Muchas gracias.